ahondar mayoritariamente en Listeria y Corynebacterium. Ay, no sé ni cuándo nos toca la prueba. Yo creo que tendría que entrar hasta la semana anterior. Yo creo que hasta generalidades de virus podría ser. Ah. O sea, quedan 5 clases. No. Ya. Yo creo que esta generalidad de virus. Y dejamos para la tercera algunos virus importantes que vamos a ver. Herpes, por ejemplo, VIH, las hepatitis, tenemos que ver COVID. Y parásitos. Para la tercera. ¿Ah? Chanfle. Hongo no falta. Yo encuentro que es demasiada materia para una... No, para tan poquito tiempo. Claro, hongo y parásito lo paso así, pero casi... Bueno, lo que más van a ver es bacterias en realidad. Ya, empecemos y no perdamos tiempo. Ya, entonces, la listeria, la que más nos interesa, bueno, ahí tenemos varias especies, pero la que más vamos a, quizá en algún momento van a presenciar, ¿cierto? Es esta, Listeria monocitógena. Se caracterizan porque son bacilos móviles, y esto es súper importante, la capacidad que tienen de crecer a un gran rango de temperatura, bajo cero, hasta los 42. Se caracterizan por ser gram positivo, ya habíamos dicho, ¿cierto? Podemos encontrarlos al gram como disteroides, que son bacilos típicos gram positivos, podemos encontrarlas como cocáceas, diplococos, y también presentan una beta hemolis. Ya, esto, guíense por la temperatura que está anterior, porque esa yo la había arreglado para esta diapo. De menos 0, no, perdón, 0,4, 0,4, porque menos 0 no existe. Menos 0,4, casi 1. Hasta los 40 grados Celsius. Y esto también es súper importante. Tolerantes a la sal, al cloruro de sodio. Recordemos que el cloruro de sodio se utiliza mucho para la preservación de alimentos. Lo comentábamos ayer con Clostridium. ¿Ya? Y lo bueno para ella, para la Listeria, es que ella crece a altas concentraciones de sal. Entonces, eso la hace bien particular, generando ciertos cuadros clínicos. Entonces, ¿qué cuadro clínico podría generar Listeria? ¿De qué tipo? ¿Entérico, respiratorio? Entérico, son de tipo entérico. ¿Ya? Y bueno, lo que se ha visto, por lo menos en Chile, hubieron 2 brotes de Listeria. Me parece que no recuerdo la fecha, pero parece que fueron entre el 2000 y la fecha hasta ahora. 2 brotes de Listeria en alimentos que son sometidos a estas cadenas de frío. Era un jamón, yo me acuerdo. Incluso decían en la televisión, no consuma el nombre del jamón. Artesanal, no sé cuánto, caramelado, qué sé yo. Y la marca. Claro, afecta principalmente a las mujeres embarazadas. Claro, en el caso de una persona que está inmunocompetente puede generarle solamente un cuadro diarreico, pero no más que eso. Ella tiene también esa capacidad de inducir la fagocitosis por células del epitelio. ¿Ya? Tiene la capacidad de cambiar el citoesqueleto de las células epiteliales y hacer que esta célula la introduzca hacia el interior. Y eso es súper bueno para ella porque de esa forma esquiva la fagocitosis, se protege de esa forma.
Y al producir la hemolicina, que por eso nosotros la vemos produciendo hemólisis in vitro, permite movilizarse sin exponerse al complemento ni a los anticuerpos. ¿Ya? Recordemos que el complemento y los anticuerpos opsonizan a las bacterias para luego que puedan ser fagocitadas. Tienen la capacidad de entrar a la célula, pero no tienen también la capacidad de salir o la destruyen. Yo creo que tienen la capacidad de salir, porque de esa forma ellas proliferan. Porque el hecho de que ellas sean introducidas dentro de la célula epitelial, lo único que permite es que ellas escapen de la fagocitosis. Mantenerse adentro de la célula no le sirve de mucho porque no va a poder proliferar. Después podrían, por ejemplo, saliendo de la célula, podrían pasar a sangre. Oh, claro, por supuesto. Generar sepsis por listeria también, no, yo no he visto casos ni he escuchado. Pero claro, cualquier bacteria que llegue al torrente sanguíneo puede generar una sepsis. Ya, ahí tenemos lo que ella genera o hace a nivel de la célula epitelial. ¿Ya? Ingresa, ahí está el fagosoma. Además, impide la unión del lisosoma al fagosoma. ¿Ya? Ahí ella destruye el lisosoma, perdón, el fagosoma, y puede, miren, hace una, ¿cómo se llama esto? Una invaginación en la célula de al lado, y se pasó ahora a la célula de al lado. Miren, tiene doble membrana, ¿cierto? Porque genera una invaginación aquí. Y así sigue pasando continuamente a células y más células. Tiene estas proteínas a nivel de las membranas que permiten que ella realice todo este fenómeno. Entonces, ahí está el cuadro clínico, así se llama. Listeriosis, ¿ya? Y como ya habíamos mencionado, transmitida por los alimentos. Ahí está la dosis infectante, bueno, no es necesario que se la aprendan, pero esa cantidad de bacterias por gramo de alimento es suficiente. Cuando hablamos de 10.000 UFC, estamos hablando de 1000 UFC, estamos hablando de 1000 colonias, o sea, esto tendremos que multiplicarlo por 7 ceros, tienen que agregarle 7 ceros más. ¿Qué número sería? 10 ceros. Como 10 millones, ¿o no? ¿Cuántos ceros les dije? Que se olvidó. 7, son 10 ceros. No alcanza a ser 1 billón. 1000 millones. Ya. 10.000 millones. 10.000 millones de bacterias. Y bueno, se confunde, comienza con síntomas gripales. Aquí juega un papel muy importante la anamnesis. Y ya el cuadro entérico, diarrea, ¿cierto? Fiebre. Y ya el cuadro invasivo, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, que puede lamentablemente generar infecciones intrauterinas, ¿qué va a producir? Aborto. ¿Ya? ¿Qué podría producir si la guagua o el bebé llegan a nacer? A ver. ¿Qué podría producir en el recién nacido? Si es que llegan a ser, supongamos que provoca un aborto, pero ya la guagua es de término, 35, va a nacer prematuro, 34 semanas, nace vivo. No sé, búsquenlo. Vamos, Murray. Yo pensaba algo como lo que parece bastante. Busquen, con referencia. ¿Cómo? Claro, es que, mira, Iván, sí, es cuando el cuadro es invasivo. Cuando hablamos de cuadro invasivo nos estamos refiriendo que la bacteria está en la sangre. Entonces, recordemos que la sangre materna pasa, a través de placenta, pasa al feto en este caso.
Ya, le pasó la listeria al feto. Genera aborto. Nace, en este caso, nace ahora el bebé y tiene la listeria en su torrente sanguíneo. Acá dice la neumatosis principal séptica si es de aparición precoz o de meningitis o de encefalitis con septicemia. Ya, o sea, está totalmente desahuciado. Septicemia con encefalitis o con meningoencefalitis o septicemia con meningitis. La granulomatosis, ojo con eso, ¿qué significa? Formación de abscesos y granulomas en múltiples órganos. Que puede ser la piel, el hígado, las renales, Ya, ¿y hay algún tratamiento? Porque lo bueno de la listeria es que no presenta resistencias conocidas. Entonces, ¿se podría utilizar un tratamiento antibiótico? Gentamicina con penicilina o ampicilina son resistentes de forma regular a cefalosporinas. Ah, ya. No pueden usar cefalosporina entonces para la listeria. Y dice ampicilina para minoricosis. Ya, entonces se está ocupando un beta-lactámico que no sea cefalosporina, ¿cierto? Recordemos que son gram positivos, entonces tienen un gran peptidoglicán. Necesitamos destruir el peptidoglicán. ¿Con qué lo destruimos? Con un beta-lactámico. Y luego utilizan otro antibiótico, por ejemplo, habían dicho un aminoglicósido. Glicósido, penicilina, rifampicina, trimetoprima. Es la sulfa, es el cotrimoxazol. Cualquier otro antibiótico que ataque a ribosoma o que ataque al material genético de la listeria. Pero acá, bueno, que la segunda terapia dice que las ampicilina, los beta-lactámicos que yo digo, no destruyen en forma directa la bacteria, sino que impide la replicación. Claro, pues. Es que si la bacteria no se replica, ¿se va a morir? Sí. Porque la célula madre, ella necesita dividirse. Y si no se divide, ellas tienen vida útil, o sea, en algún momento va a morir igual. Dice que la sulfa y el meropenem no han sido bien evaluados como antibióticos para tratamiento. Ya, entonces cotrimoxazol no. El cotrimoxazol, recordemos, cotrimoxazol es el sulfametoxazol con trimetoprim. Lo voy a anotar en el chat. Las sulfas es sulfametoxazol con trimetoprim. Y eso se llama cotrimoxazol. Dice que el meropenem tampoco. Ya. Entonces no sirve el cotrimoxazol y tampoco sirve el meropenem. O sea, no está probado que exista. No, pero es que para qué vaya a estar ahí como probando, ¿cierto? Mejor usas una agenda Claro. con una amoxi. No, que supieran cómo se escribe. No sirve, la sulfa no sirve. Ya, pero para la otra ya les digo cotrimoxazol y ustedes van a saber qué es una sulfa. ¿Ya lo notaron? Ya. Ahí tenemos los pacientes de alto riesgo. Todos inmunocomprometidos. Ancianos, ¿cierto? La familia se llama sulfas. Pero la única sulfa que se utiliza es el cotrimoxazol. O la que más se usa en realidad. Ancianos, mujeres gestantes, recién nacidos, individuos inmunodeprimidos como pacientes oncológicos, ¿cierto? Trasplantados.
adultos alcohólicos, cirróticos, diabéticos. Contaminante frecuente de alimentos, biopelícula, eso es lo que genera listeria, un biofilm, que tiene la capacidad de crecer a temperatura de refrigeración. ¿Qué es lo que es un biofilm? Claro, y tiene la capacidad, por ejemplo, no sé si a veces salen en televisión cómo llenan las casatas de helado, o cómo reparten en los envases los alimentos, y baja un tubito, ¿cierto? Lo llena y después sube, y pasa a la otra, y pasa, ya. Por dentro de ese tubo, por el lumen del tubo, está el biofilm, ¿ya? Yo no sé cuál es el manejo de esos equipos, seguramente tiene que haber una desinfección al final del día, supongo. Bueno, en todo caso, siempre los alimentos pasan por un control microbiológico, ¿ya? Por lote. O sea, el lote 1200 que se hizo entre tal hora y tal hora, sacan un yogur, por ejemplo, y se va a estudio microbiológico. ¿Ya? Y eso, la verdad, lo hacen con todos los productos, no solamente con lo alimenticio, también con los champús, con los detergentes, con los perfumes, con todo. Porque no puede ser que, por ejemplo, el que se ha pero uno que se Pero es que es imposible que le hagas el control microbiológico a todo el lote. Van a saber cuántos frascos, 2000 frascos. El pobre colega se va a volver loco cultivando tanto frasco. Pero si tú dices que puede haber un error, por supuesto, porque siempre va a haber un delta, siempre. Como mostramos ayer las latas. Para que esa lata saliera a venta, seguramente pasó por el control microbiológico, pero ¿y esa se le pasó? Sí, suele suceder. Y bueno, va a depender del cuadro clínico que ustedes pidan la muestra. Líquido cefalorraquídeo, sangre, en el caso de embarazo, ¿cierto? Líquido amniótico, por una amniocentesis. También pueden mandar placenta al laboratorio, el meconio también, el loquio. ¿Saben lo que es esto? Ya, esa es la primera deposición del bebé. Y muchas veces la primera deposición del bebé es intrauterina cuando el bebé está teniendo sufrimiento fetal. ¿Cuándo podría ser un sufrimiento fetal? Cuando hay una infección intraútero, cuando el bebé ya quiere respirar y no puede en el útero, ¿cierto? El bebé pasa por estrés, ¿cierto? Y defeca. Lamentablemente a veces se traga el meconio también. Y el loquio es la secreción postparto. Lo que después la mamita elimina por 40 días, todos los residuos del embarazo, ciertos trozos de tejido. Eso es el loquio. Y en el caso del recién nacido, podría ser contenido gástrico, ya por haber tragado, por ejemplo, el meconio o el líquido amniótico que tenías la listeria, o en el caso de que el bebé, el recién nacido, presente otros síntomas, ustedes van a indicar qué muestra necesitan del paciente, ya sea para un hemocultivo, por ejemplo, o para una meningitis. Y la listeria es de vigilancia. Tiene que llenarse el informe ENO, el de enfermedades de notificación obligatoria. Hay que dar aviso a las autoridades, seremías, ¿cierto? Y tiene que ser reconfirmada la presencia de listeria por el Instituto de Salud Pública. Porque si hay listeria en alguna zona del país, por ejemplo, tiene que haber un control epidemiológico al respecto, no es llegar, ya listo, tratémoslo con los antibióticos y listo. No, hay que hacer un control, porque en algún momento, en algún sitio, se generó el brote. Ya sea una fábrica de embutidos o de lácteos.
y ahí hay que hacer un control de vigilancia. ¿La listeria solo se puede transmitir por alimentos o por otra? Yo no he escuchado otro tipo de forma de contagio. La mayoría, por lo menos los 2 brotes que yo he escuchado en Chile han sido por alimentos. Y creo que las 2 veces fueron por cecinas. ¿Ya? Alto en sal, o el cloruro de sodio, y fabricación o empaque en cadena de frío. Y la verdad que para la listeria no sirve de mucho. Bueno, ahí la prevención para los grupos de riesgo. Si es que hay un brote en alguna zona geográfica, los grupos de riesgo que ya los habíamos mencionado, las embarazadas, ¿cierto? Los adultos mayores, los alcohólicos, inmunodeprimidos, no deberían consumir productos proteicos crudos, como por ejemplo las carnes. En el caso de los productos lácteos, que no estén pasteurizados, tampoco se recomienda el consumo. El primer brote fue en estos quesos, en los quesos blandos, como el queso brie o el camembert, que son estos quesos que tienen como una costra, ¿cierto? Y uno los abre y como que ahora recuerdo que fue en un queso brie, pero no me acuerdo nada más, que también habían encontrado listeria. Y en esos casos también se le hace control ambiental, se le llama eso, cuando toman un queso, por ejemplo, del lote, toman el queso, ¿cierto? Y le hacen pruebas de microbiológica. Lo que se busca es listeria, salmonela, estafilococo, pseudomonas. ¿Ya? Se buscan esas 4 bacterias. Y claro, si da alguna positiva, el lote completo se saca. No solamente el quesito que dio positivo, sino que hay que sacar el lote completo. Tampoco consumir embutidos crudos o mal cocidos, ni los patés no envasados, ¿cierto? Tampoco se le recomienda no consumir alimentos que son preparados en la calle, por ejemplo, que solamente hay que recalentar. Verduras sin lavar, aunque estén en empaques. Vamos ahora al otro bacilo gram positivo, Corynebacterium. Aquí el que más nos interesa es este, Corynebacterium diphtheriae, que produce el cuadro clínico conocido como difteria. Se han encontrado los otros corines como patógenos oportunistas porque son de tipo ambiental, los podemos encontrar en las aguas principalmente. Y además podemos encontrar a Corynebacterium sp como microbiota normal, especialmente de la piel y de vías respiratorias. Ahí tenemos algunas características, es un bacilo positivo pleomórfico, como ya habíamos dicho, no genera espora, es inmóvil. Se considera una infección reemergente. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ha vuelto la difteria? ¿Ustedes ven los calendarios de vacunación? ¿En algún ramo ven los calendarios de vacunación? ¿No? Se supone que hay una vacuna, no me acuerdo yo en qué edad, pero hay una que se llama la antidiftérica. Ay, no me acuerdo con cuál va. ¿Ah? ¿Son 5 cosas? Pero no creo, Constanza, porque o son virus o son bacterias. A ver. No, pero es que esa de hepatitis también venía para... Sí, esa misma Viene la misma... Espérate. Pero me están hablando de las vacunas del calendario de vacunación. Sí, la vacuna pentavalente. Ya, ¿y qué trae? A ver. Pero busquemos. ¿Qué trae la pentavalente? Pero virus con bacterias, no sé. En el mismo pocillo, o sea, mismo,
Espérate, pero más fuerte. Tiene toxoides, ¿Ya? pero sí. Ya, para Bordetella pertussis, esa es de la coqueluche o la tos convulsiva. Tetánico. Antitetánica, ya. Bacteria también, tenemos 2 bacterias. Y Histérico también tiene. la toxina difterica. Antipoliomielitis, ya, la Sabin. Pero esa la Sabin es otra vacuna, se pone aparte. Dice ahí como virus de como tipo 2. ¿Virus del polio? Es una vacuna de 2, 4, 6, 18 meses que va fundamentalmente de ser así, hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva y el fin de... Ya. Ay, lo voy a buscar. Lo que pasa es que el tratamiento de un virus y el tratamiento... Ah, pero son toxinas. A ver, de nuevo. Dijiste hepatitis. Hepatitis B, difteria, tétanos, tos convulsiva y HIV. La pongo en la... Se va. Qué pena. Pero, ¿sabes por qué era otra forma? Porque era sola. Ya. Sí. Pero, están muertos. Sí, pero hay que hacerlo, ¿o no? Médica y antivacunas. Tenemos alumnos antivacunas y yo no sé cómo lo van a hacer porque tienen que ponérsela de la... ¿No quieren? Bueno. ¿Cómo? No deberían, ¿no? No debería, pero están justificando el pase de movilidad. Como yo no tengo, no sé, yo les creo que podría pasar el lo que me... Ah, ya. Claro, yo debería, ahora que ya no estamos en excepción, ¿cierto? No debería hacer pagar el los centros de educación o pregrado, posgrado, no hagamos Zoom. Así que todos deberían venir a clase. Pero el rector... Digamos. Entonces, como comentábamos, la reemergencia de la difteria ha sido, creo que hubieron casos en Europa por este asunto de los antivacunas. ¿Ya? Y el problema es que la persona que tiene, o el niño en este caso, que están los que generan difteria, llevan el cuadro clínico y ellos empiezan a contagiar a tanto los vacunados como también a los vacunados. Ahí tenemos la cepa toxigénica. La cepa toxigénica produce la toxina de un bacteriófago. No sé si han escuchado un bacteriófago. Más cosas. Incluso la forma de bacteriófago es bastante particular. Cuando veamos virus se los voy a mostrar. Y tiene de las bacterias. Y Corynebacterium tiene la capacidad de mantener al bacteriófago adentro, y este bacteriófago, ¿qué es lo que le da al Corynebacterium? Le da el gen para generar toxinas.
Bueno, gracias a esa exotoxina es que se han generado las vacunas también. Es muy altamente, o sea, se necesita una poquita dosis para que sea letal. Ahí está la cantidad. 0,1 microgramo por kilo de peso. Es la nada misma. ¿Cuánto es un microgramo? Pero dígame cuánto es. Cuando tengan que calcular fármacos. No puede ser un nanómetro. No, el nanómetro micro menos 6, pico menos 12. ¿Pero en qué? ¿En un metro? O sea, en un... Ah, ya. Yo te estaba preguntando por un... O sea, en un kilo sería. En un kilogramo. O en un gramo. No, que ese está en el gramo. Calcular las dosis. No, por al revés. ¿Por cuántos microgramos son un gramo? Sí, ¿viste? Porque no sé. Ahora al revés. Entonces, el microgramo es la millonésima parte de un gramo. ¿Eso? Son 1 millón de microgramos. Ya, pues la millonésima parte. Sí, pero el kilo sería... Ah, ¿y 0,1? Ah, la del kilo. el kilo sería... No, pues serían 1000 millonésima parte. No, pues millón, ya no sé. Pero es muy chiquitito. Ya es muy pequeña la cantidad para que ya sea letal. Ahí está la función de cada una de las exotoxinas. La B permite adhesión a receptores y la A bloqueo de la síntesis enzimática y al final genera lisis celular. Es una exotoxina de qué? Sí. Ahí tenemos la patogenia. La toxina es absorbida al interior de la lesión, por lo general por vía respiratoria. Luego va a vía sanguínea, se va a otros órganos, hay una reacción sistémica, ¿cierto?, en el paciente, hay compromiso general, ¿cierto?, fiebre, inconsciencia, etcétera, estimulación de la respuesta inmune y lamentablemente la respuesta inmune va a generar lesiones de órganos, generando finalmente necrosis. El sistema inmune quiere eliminar la bacteria como sea y lamentablemente comienza a destruir también el organismo. Ahí tenemos el cuadro clínico, tenemos el local, que afecta al sistema respiratorio a nivel de nariz, laringe, etc. Y ese es el cuadro característico, la membrana adherente de color blanquecino grisácea a nivel faríngeo. Ese es el cuadro clínico más característico, que produce pseudomembranas a nivel faríngeo. Hay un compromiso del estado general, y eso también es súper característico, la halitosis, adenopatías cervicales, tiene inflamados los ganglios del cuello, y tumefacción principalmente del tejido blando del cuello, ¿ya? Los músculos del cuello. A ver, ¿qué músculo hay en el cuello? Y tenemos otro cuadro clínico que es a nivel de la piel, en donde se producen heridas muy similares a quemaduras. Úlceras cubiertas con membrana que también son muy parecidas a la que presenta a nivel faríngeo, amarillo grisácea, en algunas ocasiones se ven de color café. Tienen un nombre esas lesiones. Lesiones producidas por Corynebacterium en la piel. ¿Cómo se llama? Eritrasia. Más fuerte. Eritrasia. Eritrasma.
Protección inmune, ya la vacunación, bueno, ustedes ahí ven el calendario, ya me dijeron que era, ahora se llama hexavalente. Y tiene varias refuerzos, ¿cierto? No es solamente, no es única, es una vacuna única. Ahora, existen cepas que no generan toxina, pero tampoco se han visto casos. Y hay que tener cuidado de diferenciar de otras patologías. Siempre cuando haya difteria también va a ser por un brote. No van a haber casos aislados. Quizás el primer caso les cueste diagnosticarlo porque se confunde. En el caso que sea Corynebacterium a nivel de la piel, se va a confundir con otro tipo de patologías. Pero ya si se comienzan a repetir los casos clínicos, lo más probable es que deberían sospechar de Corynebacterium. Y cuando hay infección sistémica puede generar problemas cardíacos a nivel del sistema nervioso central y también a nivel renal. Ahí tenemos la... Voy a tener que cambiar esta entonces, ya no es la DPT. Al otro año la cambio, ahora ya no. Prevención. ¿Ya? Lo que contiene la vacuna es el toxoide, ¿cierto? Ahí faltaba, me dijeron, hemófilus, ¿no? Ya. Y ahora la polio. Ah, la hepatitis B. Ya. Bordetella la pertussis, por si acaso, esa no la pasé porque tampoco queda, ese genera la coqueluche. O la tos convulsiva también, se llama. También han habido brotes de tos convulsiva en Europa. Por lo mismo. Por la antivacuna. No, esto la verdad se los coloqué como más cultura, esto no necesito que se lo aprendan, pero importante sí la toma de muestras. Es un frotifaringio. Y también hay otras formas de detectarlo a través de las toxinas, así como la detección de Clostridium difficile, también se puede detectar Corynebacterium por reacción de las toxinas por inmunoensayo. Y terminamos los bacilos, nos queda una sola de bacteria. Las micobacterias. Eso que dice los vivos de la versión inicial, ¿verdad? Sí, sí, en animales. Bueno, se supone que ahora se está tratando de evitar eso ahora, o sea, ya están sacando los animales que se usan para probar los cosméticos. Hay brotes principalmente en esa época. No, ¿sabes qué? Habría que ver por qué podría ser el brote en esa época. Porque la verdad ella no se caracteriza porque sea por más calor, porque ella crece a cualquier temperatura. Pero los casos registrados de brote han sido mayoritariamente en esa época. Verano y primavera. Pero es que ella no necesita romper la cadena de frío, Christopher. Si ella sobrevive a menos grados, menos temperaturas menores a cero. Sobrevive, pero igual puede proliferar esa temperatura. Buena pregunta. Tendríamos que hacer un cultivo de listeria. Hoy teníamos una listeria. Una vez nos llegó una listeria en un hemocultivo. Y la sembramos. Cada vez que veíamos pruebas de listeria, la sembramos y seguía viva. Yo no sé cómo duró tanto, ya no sé si estará todavía en el laboratorio. No se nos ocurrió haberla sembrado, es que no tengo una estufa que me dé menos cero, menos de cero. Tendría que meterla al refri. Ahí está, ahí está la estufa. Puede ser, ¿ah? Bueno, no te digo que dentro del refri estaba en un frasquito de hemocultivo y lo tuvimos años, yo creo que más de 10 años.
Estuvo ahí la listeria. Pero yo la sembraba y la tiraba a 37 y se desarrolla igual, entonces ya crece en ese rango hasta 40. ¿Sabes por qué hay países que tienen temperaturas más bajas de menos 4, menos? Yo creo que hay que ver eso también, en qué países hay brotes. No sé si en esos países donde la temperatura ambiental es menor a 0, puede existir la listeria como en forma natural o más fácil que se transmita. Es que ese es otro problema. Porque si tú te llega la paciente, o el paciente, lo que sea, y llega con un cuadro entérico, tú tienes que sospechar de listeria. ¿Por qué? Porque la listeria no crece en los medios de cultivo que nosotros utilizamos para copro. Hay que sembrarlo en un medio especial enriquecido como el agar sangre. Y los coprocultivos no se siembran en agar sangre. Obvio, pues. Ustedes juegan un papel súper importante. Por eso les decía recién, a veces les va a costar el caso índice, que va a ser el primer caso que llegue. Insisto, cuando son este tipo de patologías, que en el caso de la listeria, no va a llegar un solo paciente, van a llegar varios. Porque comieron del mismo lote, por ejemplo. El primer paciente seguramente les va a costar diagnosticarlo porque va a venir, supongamos, va a venir con un cuadro entérico y ustedes van a sospechar salmonella, shigella, ¿cierto? Y me van a pasar el coprocultivo, yo lo voy a sembrar en Maconque y otros medios y no me va a crecer ningún patógeno. Entonces ustedes van a seguir ahí, tienen al paciente en observación, ¿cierto? Entonces ahí van a empezar quizás a leer algunos papers, oye, ya sabéis qué pasó, señora, ¿qué comió? Caballero, ¿qué comió? No, ¿sabe qué? Fui a tal parte, fui al interior, comí una longaniza de yabo, no sé. Que la hicieron ahí mismo. Entonces ya ustedes con eso que el paciente les va contando, ¿cierto? Ustedes tienen que empezar a sospechar de, insisto, no, esto no es una receta, ustedes tienen que usar su criterio. Aquí ustedes son enciclopedias y tienen que empezar a aplicar todo lo que saben. Y si no lo saben, lo buscan. Y si no lo encuentran, le preguntan a un colega que sabe más. ¿Listo? No crean que ser médico tienen que saberlo todo. Eso es imposible. Imposible. Siempre básense en un libro, en un paper, en una publicación. Siempre. Tengan su respaldo. Ya. No es exo. Es exotoxina. Ya. Ahora sí. Partimos entonces con lo último de bacterias que vamos a ver, que son las micobacterias. Ahí está la familia, ¿cierto? Micobacteriaceae. Son aerobios estrictos, no producen espora y no se tiñen con las tinciones convencionales. Nosotros en el laboratorio, para poder diagnosticarlos, los teníamos con tinciones especiales y ustedes incluso tienen que pedirme otra muestra. No es una muestra de respiratorio así, cualquier muestra de respiratorio. Tienen que indicarme en la orden TB6 o tuberculosis. ¿Ya? Pero eso es la vaciloscopía. Eso es lo que se conoce como vaciloscopía, que es la muestra para diagnosticar el bacilo de la tuberculosis. Bueno, ahí está el descubridor, ¿cierto? Roberto Koch, por eso el nombre también bacilo de Koch. ¿Por qué no se tiñe con las tinciones convencionales? Porque tiene este contenido en su pared, ácido micónico, que la hace hidrofóbica, la hace muy resistente a desinfectantes y la hace muy resistente a los antibióticos convencionales. El tratamiento para la tuberculosis son tratamientos que ya están estandarizados. No sirve cualquier antibiótico, luego los vamos a nombrar para que sepan cuáles son. Y ahí tenemos dos vaciloscopías. Nosotros lo que usamos para teñir a estos
a estos microorganismos es la famosa tinción de Siegel-Nielsen. No, no sirve. Hoy no me acuerdo cómo se escribe. ¿Alguien que la busque? Me parece que es CIE-H. Así, ahí está, parece. A ver. Sí, Z-I-E-H-L. Ah, sí, le sobra una E. Sí, está bien. Ahí. Claro. ¿Y el Nielsen? O sí, está bien. Está bien escrito. Tinción de Siegel-Nielsen. Esta tinción es hipertóxica porque nosotros necesitamos, primero que todo, se usa una tinción con fenol, la fucsina, para que el bacilo, ahí está el bacilo de la tuberculosis. Todo eso que vemos así de color fucsia son bacilos de la tuberculosis. Entonces, para que la fucsina pueda teñir al bacilo, necesitamos usar la fucsina con fenol, que el fenol es cancerígeno, y además le aplicamos calor. ¿Para qué? Para que el ácido micólico y los lípidos de la membrana se licúen, como que se ablanden un poquito y permitan el ingreso de la fucsina al interior del bacilo. Y quedamos ahí súper intoxicados cuando hacemos una mascarilla. Y abrimos la puerta. Yo tengo varios colegas que han tenido cáncer, leucemia. Varios colegas que han tenido leucemia. Por esta situación que siempre tenemos que estar trabajando con reactivos muy tóxicos, fenol, formaldehído, trabajamos benceno. Dígame. ¿El bacilo es largo o es penetrante? No, es así. Es de esa forma. Cuando está bien activa la tuberculosis se ve de esa forma el bacilo. Y por eso hay que usar, dice, resistente a ciertos desinfectantes. Hay que utilizar desinfectantes que se conocen como antituberculicidas, como por ejemplo el amonio cuaternario. O el formaldehído también es antituberculicida, o es tuberculicida en realidad. O antituberculoso. ¿Ah? Claro. Del diluido sí. Como al 30% creo que se diluye. Pero es que es así, nada que hacer. Reciben el nombre de bar, no sé si se alcanza a ver ahí. Ahí, no sé todo. No sé cómo sacar eso. Arrastre la parte verde hacia la parte de abajo. Ah, pero queda abajo también. Ya no importa, si quiero que lean eso. Así se hace el diagnóstico. Cuando ustedes piden una vaciloscopía, nosotros informamos VAR en cruces. Una cruz, escasa cantidad. 2 cruces, regular cantidad. Y 3 cruces, abundante cantidad. ¿Qué significa VAR? Lo vamos a anotar en el chat de nuevo. Bacilo ácido alcohol resistente. ¿Por qué se le llama así? Porque en el proceso de la tinción utilizamos alcohol absoluto con ácido clorhídrico. O sea, ya no podemos estar más intoxicados. Por eso se les llama así, bacilo ácido alcohol resistente. Son bacterias muy exigentes cuando hablamos de la parte nutricional y el crecimiento es demasiado lento. Ustedes vieron que, bueno, lo que los hemos mostrado nosotros de bacterias, en 24 horas crecen. Ahí está su colonia. Son bastante particulares, parecen repollitos. No, coliflores. Una colonia aparece a los 30 días. Ella se demora en dividirse 24 horas. Y la división como tipo, que es la Escherichia coli, se demora 20 minutos.
Ella no. Ella para hacer ni siquiera una colonia, sino que para dividirse solamente son 24 horas. Entonces, para que me aparezca una colonia, tengo que tener 10 millones de bacterias. Y eso se demora un mes. La vaciloscopía. Este es un gran inconveniente que existe. Lamentablemente, la forma de diagnosticar la tuberculosis está recomendada por la OMS, ¿ya? La OMS, que es a través de vaciloscopía y a través del cultivo, ¿ya? También se puede hacer diagnóstico a través de radiografía, en este caso tiene una tuberculosis pulmonar, pero lamentablemente la radiografía permite la observación ya de la caverna. Recordemos que la tuberculosis genera granulomas, ¿ya? Porque este bacilo no es capaz de ser eliminado por la fagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema inmunológico? Rodea al grupo de bacilos que ingresó al alveolo, ¿ya? Y lamentablemente, claro, después el granuloma, el interior del granuloma se licúa y genera una caverna y se fibrosa. Y hay pacientes que están llenos de cavernas. Bueno, ahí se ven, yo no sé ver una radiografía, pero supongo que lo que está indicando la flecha debe ser una caverna, y ahí quizá un granuloma. Porque ese es confirmatorio. A ver, ¿qué es lo que se hace cuando ustedes ven que el paciente tiene ciertos síntomas, que los vamos a ver luego? Ustedes van a pedir primero la vaciloscopía, que es lo que es. El paciente entrega una expectoración, una flema, como quieran llamar, ¿ya? Y esa expectoración, nosotros cuando llega al laboratorio, le hacemos la tinción, le sigue el Nielsen, ¿cierto? Y posteriormente hacemos el cultivo. El problema es que la vaciloscopía tiene muy baja sensibilidad. Significa, si el paciente no está casi con una caverna, no me va a dar positivo. Tiene una sensibilidad entre el 60 y el 90%, es bajísimo. 60%, imagínense, de 100, 60 me dan positiva y los otros 40 me dan falsos negativos. Están positivos, pero no me da la vaciloscopía. Entonces el paciente va a estar un mes contagiando. Ese es el gran problema. Muchas veces nos ha pasado. Ya, nos da vaciloscopía positiva y el cultivo al mes positivo. Ya, ok. Ya el paciente empezó el tratamiento al mes antes. Cuando le dio la vaciloscopía positiva, el paciente ya empezó el tratamiento. Pero a veces me da negativa y después al mes me da positiva. Y ahí lamentablemente el paciente estuvo un mes contagiado. Incluso nos ha pasado positivo, cultivo negativo. ¿A qué se debe? Hay micobacterias ambientales. Y puede que estén ahí en el... una vez, a ver, nos han llegado como 3 pacientes con... Se llaman tuberculosis atípicas. Con 2 micobacterias que no eran como las comunes que producían tuberculosis. Y el paciente estuvo con tratamiento, un mes con tratamiento, hasta que llegó el cultivo. Y ahí le sacaron el tratamiento. Y el tratamiento es muy agresivo porque el paciente ¿cómo era? Recibe 50 dosis en una primera etapa, 50 dosis, 5 a la semana. O sea, tiene que tomar de lunes a viernes hasta completar 50 dosis. Y la segunda etapa son 48 dosis 3 veces a la semana. O sea, ¿cuánto tiempo está tomando tratamiento? Es casi 6 meses. Casi 6 meses. Entonces, en un primer mes va a estar tomando todos los días, de lunes a viernes. Imagínate ese hígado. Es una vez al día, debería ser de lunes a domingo. Según la OMS, de lunes a lunes. Los 7 días de la semana debería tomar. ¿Pero por qué creen que no? ¿Por qué creen que en Chile no es así? En realidad en toda Latinoamérica. ¿Ah? ¿El sábado domingo qué? ¿No va a ir el paciente? Lo que pasa es que el tratamiento de la tuberculosis no es un tratamiento que el paciente se lo lleve para la casa. Se llama, el tratamiento es supervisado presencial. Entonces el paciente tiene que ir al consultorio
a la sección de TB que está en la sala ERA, va a la sección de TB y ya me llamo tanto, ya viene a tomarse su medicamento y el paciente tiene una tarjetita y uno va tarjando. Vino tal día. Y le dan el fármaco y tiene que tomárselo al frente del TENS. O de la enfermera, enfermero. Se lo toma y se va. Y al otro día vuelve. Vengo a tomarme mi tratamiento y lo vuelven a ver. ¿Cuántas lleva? 10. Muy bien, ya le faltan 40. Y así. Todos los días. Todos los días. ¿Pero por qué creen ustedes que no se da sábado y domingo? ¿Por qué? ¿Qué dice el personal? No, es que para que el paciente descanse, la guatita, ¿cierto? Mucho medicamento. Bueno. Y después del tratamiento, la persona se... Ya, pero espérate un rato. Vamos por partes. Sí. No. 30 días empiezan a aparecer las primeras colonias. Incluso si no aparecen a los 30 días, tenemos que esperar 30 días más. A los 2 meses recién podemos eliminar el cultivo si es que está negativo. La verdad es que yo nunca he trabajado en TV. Y tampoco le he preguntado a los colegas. Pero yo creo que sí. Yo creo que han aparecido después del mes. Entre los 30 y los 60 días, seguramente, porque la revisión de los cultivos es diario. Y nosotros tenemos que estar revisando cultivo por cultivo. Así tenemos que revisar como 80, 90 tubos. Todos los días revisar si aparece una colonia. Todos los días. Porque no quiere decir que tú tengas que revisarlo justo a los 30. Nosotros empezamos a revisar como a los 20. A los 20 días. Ahí empezamos a revisar. Y ahí no parar de revisar hasta que se cumplan los 60. Si es que no sale positivo en ese transcurso de tiempo. Si sale positivo, de inmediato le informo. Para que vayan a buscar al paciente y pueda comenzar su tratamiento. Esto es inmediato, uno llama por teléfono. Oye, me dio positivo tal persona, por favor, anda a buscarlo a la casa. Y así, a la casa o al trabajo. Hay que ir a buscar. Para que empiece ya el primer día de ese tratamiento. Y lo otro es que se busca a la familia. Se le hace a los contactos, también se les hace búsqueda. Y el paciente que trata contra el paciente, ¿qué hace para protegerse? ¿No? Mascarilla. ¿Dónde busca? Sí. Cuando va al consultorio a buscar su tratamiento, va con mascarilla. Lo bueno es que ahora no se nota. Antes todos sabíamos quiénes eran los pacientes TB porque eran los únicos que llegaban con mascarilla. Y lamentablemente son estigmatizados. Ahora no, pues, lo bueno es que como todos andan con mascarilla, no se nota quiénes son TB y quiénes no. Género representativo, Mycobacterium. Existen especies comensales y patógenas. Ahora, son varias las especies de Mycobacterium que producen tuberculosis y pertenecen a lo que se conoce como el complejo tuberculosis. Ya, vayan buscando el complejo tuberculosis y lo vamos a anotar acá. Hoy tengo mucho frío. Mycobacterium africano. Ya. Bovis. ¿Con 2T? No, con una sola. Caliente. Eso sí es con 2T. No, hay que aparecer otro. ¿Ese de cuándo es? Esta es Yo tenía entendido que eran esos 4. Pero me quedé quizá en una publicación anterior. De repente apareció otro género. Se piensa que el primer Mycobacterium que generó tuberculosis fue Bovis, que genera tuberculosis en el ganado bovino, y por el hecho de haber personas que se encargaban del ganado, se transmitió a las personas, ¿cierto? Al individuo, y mutó. Y estos van a depender... ¡Ay, falta el tuberculosis! El tuberculosis propiamente tal.
Los otros son dependiendo zonas geográficas. Nosotros en Chile tenemos tuberculosis y bovis, pero más aparece tuberculosis. Todos se comportan igual. Sí. Solamente el cambio. Solamente cambiando. Ya, pues Caprae, ¿lo ponemos o no lo ponemos? No me apareció la tuberculosis, bovis y no sé, bovis, PSF. ¿P qué? ¿P? PSF. ¿P? B de 1. ¿Ya? C, G de gato. ¿Y de qué año es esa publicación? Micobacterium bovis, variedad PSF. Ah, variedad. No, dejémoslo como bovino nomás. Acá en 2016 encontré Micobacterium tuberculosis, africana, bovis, microtis, canetis, caprae, imperi, suricatae, mungi, glaciae y bovis. Todo esto es Suricatae. Qué bonito. De la suricata. Es que la mayoría se dan cuenta que son zoonóticos, que han pasado al ser humano. No dejemos eso nomás, para último, para que se los puedan aprender, porque ya muchos suricatae. ¿Cuál más pusiste? Ya no se va a olvidar nunca más suricatae. Claro, sí, era obvio que iban a empezar a aparecer otras especies generando tuberculosis por una cosa de la zoonosis. Como casi todas las enfermedades, por el COVID, el VIH. Las especies patógenas producen alta tasa de morbilidad y mortalidad. Cuando hablamos de morbilidad es enfermedad, ¿ya? Alta tasa de enfermedad. Y en especial en países con pocos recursos sanitarios y zonas rurales, porque no tienen acceso a los tratamientos. Esto de ir diariamente a buscar el tratamiento le complica a muchas personas. Acá, por ejemplo, que somos zona urbana, muchas personas se complican porque tienen que trabajar, en la zona rural porque tienen que ir a ver los animales, y pasan todo el día pastoreando con los animales y no pueden ir a buscar los fármacos, ¿ya? Ahora, se supone que el personal de la sala ERA tiene que, si el paciente no puede ir al consultorio, tienen que llevarle el tratamiento a la casa. Y ha sucedido con muchos pacientes que están postrados, por ejemplo, que son tercera edad, que les cuesta movilizarse, ¿ya? Y ahí tenemos, nos han aparecido esos dos micobacterium. Y el caso del labio, el paciente era portador, o sea, ya lo tenía instalado a nivel de los pulmones. Y este de aquí, el Mycobacterium fortuitum, era una paciente que tenía VIH. ¿De dónde apareció? No tengo idea. Me parece que también era un poco de las aves. Porque este es de las aves. Pero este no, la verdad es que no pudimos determinar como de dónde se contagió la paciente. Hay personas que se han portado el sano de... Claro, el caballero porque el caso clínico era bastante particular porque daban positivas sus baciloscopías, pero no daban positivo los cultivos. ¿Por qué? Porque el cultivo es especial para el complejo. En el cultivo solamente me va a crecer tuberculosis, bovis, necrotis, canetis, ¿y cuál era el otro? Africano, ningún otro. Entonces todos daban negativo y el caballero tampoco tenía síntomas. No tenía, incluso no expectoraba. Me acuerdo que lo que pasa es cuando nosotros se diagnostica la tuberculosis, el paciente comienza de inmediato el tratamiento. Y cada mes tiene que entregar una expectoración para que se le haga de nuevo la baciloscopía para ver si está dando resultado el tratamiento. Y este caballero iba súper bien. Baciloscopía de control, el primer mes negativo, segundo mes negativo, y el último mes da positiva. Entonces, esa baciloscopía positiva, nuevamente se le hace un cultivo y tiene que esperar un mes más, y mientras espera, le siguen dando tratamiento, y después el cultivo sale negativo, el caballero estaba pero indignado, ya no había que... no sé qué se habrá pasado con él en realidad, pero era muy engorroso lo que estaba pasando con este caballero. Yo creo que abandonó el tratamiento. No tenía ningún síntoma. Pero tenía
El Mycobacterium. Sí, pero sería por causa de la- Pero eso es una conclusión que podría ser cierta. Por eso le digo, es tan complicada la parte de salud. No sé qué estamos haciendo aquí. A puro sufrir. Puro sufrimiento nomás. Y ahí tenemos entonces, este es como el top de los top, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis. Se caracteriza por, o se le define como un patógeno intracelular, porque tiene esta capacidad de ingresar a los macrófagos, pero no de ser destruido por el macrófago, ¿ya? Produce infecciones de tipo crónico, ya sabemos cómo se conoce, ¿cierto? Como VAR, descubierto por Roberto Koch, ¿cierto? En el año 1882, y 20 años después recibe el Premio Nobel de Medicina por este descubrimiento. No tengo idea. Uy, debería saberlo. Qué vergüenza. La mayoría de las veces el descubrimiento de los patógenos es accidental, primero que todo. Pero él trabajaba mucho en la parte de la zoonosis, no tanto como zoonosis propiamente tal, sino que estudiaba mucho el hecho de que personas se contagiaran por patologías que eran netamente en animales, ¿ya? Recordemos que él también participaba mucho activamente con otros microbiólogos en obtener cultivos puros, cultivos vivos de ciertas bacterias importantes. Entonces lo más probable es que se haya descubierto el tuberculosis después de la mutación de bovis, ¿ya? Recordemos que el bovis es como que se genera esta tuberculosis en el ganado vacuno y pasa a las personas que hacen el manejo de este ganado. La vía más importante de ingreso es la respiratoria, es por eso la más común también es la TBC pulmonar, a través de pequeñas gotitas de saliva, conocida como gotitas de flu, que yo creo que lo escucharon cuando se comenzó el contagio del COVID. Se supone que la mascarilla detiene esas gotitas. Muchas veces la gente bueno, los antipandemia y todo el asunto, decían que esto no protegía del virus porque pensaban que era el virus solo el que pasaba por los poros que tiene la mascarilla, ¿ya? Y no, el virus no pasa solo, pasa en gotitas de flu o en corpúsculos de Wells, se llaman. No es lo mismo, el corpúsculo es un poco más pequeño. Es como la gotita de saliva seca. Pero al estar seca no es un virus, sino que son varios virus que están adheridos a células de la boca, ¿cierto? Células del epitelio de la nariz, ¿ya? Entonces, el poro de la mascarilla es de tal tamaño que impide el paso de estas partículas, corpúsculos de Wells o gotitas de flu. Eso es lo que tenemos que evitar que pase. No el virus no va a pasar nunca porque la verdad es que el virus solo se supone que no debería, el virus solo, así el virus con la cápside aquí en la mesa no me va a resistir, porque él es acelular, él necesita parasitar a una célula viva para poder estar él entre comillas vivo, ¿ya? Ah, bueno, ahí lo puse, núcleos de Wells. Bueno, se conoce como núcleos de Wells o corpúsculos de Wells. A nivel del pulmón se produce lo que se conoce como la primoinfección. Muchas veces esa primoinfección no genera síntomas. Incluso ustedes, quizá les va a pasar en alguna oportunidad que vean la radiografía de un paciente con una cicatriz de granuloma. Entonces, en alguna ocasión se infectó, pero no generó el cuadro clínico y hubo una curación espontánea. Y queda la cicatriz en el pulmón. Ah. ¿Cómo?
No entendí lo que dijo recién. Lo que pasa es que hay lo que se conoce como la primoinfección es cuando la primera vez que entra el bacilo por vía respiratoria y se instala en una zona del pulmón. ¿Ya? Ahora, hay una reacción inmunológica, ¿cierto?, que rodea al bacilo. Existe la posibilidad que el bacilo muera en ese granuloma que es muy pequeñito y queda una cicatriz, una pequeña cicatriz. Y el bacilo nunca más quedó vivo. Se murió. Hasta ahí no me llegó la tuberculosis. Entonces, Existe la posibilidad que esa primoinfección quede latente, que el bacilo quede vivo, latente, rodeado por las células de la inmunidad. Pueden pasar años, 20, 30, 40, 50 años, y esa primoinfección se active porque el granuloma se abre. Y el bacilo adentro está vivo, pero latente, y ahora sí, al salir, se va a proliferar. Ahora, cuando sale de esa primoinfección que se reactivó, se puede diseminar por vía hematógena a otros órganos. ¿Qué hace el bacilo? Viaja dentro del macrófago. Lo usa de vehículo. Y ahora puede producir una tuberculosis extrapulmonar. Y ahí tenemos una variedad enorme de tuberculosis extrapulmonar. Está la tuberculosis ganglionar, peritoneal, ósea, meningia, pleural, gástrica. Lo más probable, no me extrañaría, oral debería ser eso. El tratamiento es el mismo. Lo que pasa es que, ¿por qué nos enfocamos más en la pulmonar? Porque la pulmonar es la contagiante. ¿Ya? En cambio, una extrapulmonar, por ejemplo, si la tuberculosis está en el hueso o está en el ganglio, no tiene contacto con el exterior, como para que el bacilo salga. En cambio, la tuberculosis pulmonar, cada vez que el paciente tose, cada vez que el paciente habla, cada vez que el paciente canta, grita, va a estar expulsando gotitas de flujo con bacilos. ¿Ya? Hola, ¿cómo estás? Y si es aerobia estricta, son aerobias. Son aerobias estrictas. Entonces, ¿cómo sobreviven, por ejemplo, el hueso? Pero si, ¿cómo puede obtener el oxígeno una bacteria? Por sangre, ¿no? Ya, pues. Pero... Sí, pues. Ya, pues, y el hueso recibe irrigación. Pues. Por ejemplo, anaerobias también estrictas viajan por sangre. Pero están inactivadas, pues. No se mueren. Ahora, no tienen contacto con el hematíes, el anaerobio estricto. Claro. Claro, como por membrana. Simple difusión. Al ser fagocitado por los macrófagos, tiene la capacidad de impedir la formación del fagolisosoma. Se mantienen ahí en el fagosoma y viaja vía sanguínea, ¿cierto? Además, inhibe la activación de los oxidantes a través del óxido nítrico que él posee y se replica y se nutre dentro del macrófago. Hay de todo. Al ser los macrófagos alveolares parasitados, porque eso es lo que realmente hace el bacilo de la tuberculosis, se activa la liberación de ciertas sustancias inmunológicas como las interleucinas. Hay atracción de linfocitos, macrófagos, estos macrófagos tienen la capacidad de formar células multinucleadas. Y ese es el nombre que recibe. Aquí se está formando el granuloma. Cuando empiezan a llegar todas las células de la inmunidad, es porque se está comenzando a formar el granuloma. En algunas ocasiones, los macrófagos infectados viajan vía hematógena durante la fase inicial hasta los ganglios linfáticos y otros tejidos, pudiendo generar ahora otro tipo de tuberculosis conocidas como extrapulmonares. Y la renal nos faltó, esa también es bastante común. Y ahí tenemos tuberculosis ósea, linfática, renal, ganglionar, ¿ya? Entre otras.
¿Por qué me haces esas preguntas? No lo sé. No lo sé y tampoco me lo voy a preguntar. No, ahí está. Muy rebuscada tu pregunta. No. Pero es que se supone, es que, mira, la última instancia es hacer que el paciente no tome fármaco. Si el paciente no va a ir al consultorio a tomarse los fármacos, lo van a ir a buscar hasta con los carabineros. Así van. Hay muchos pacientes, lamentablemente, que son drogadictos. Porque tienen mala nutrición, que es como la característica típica del paciente tuberculoso, que se alimente pésimo, alcohólico, que consuma drogas, especialmente los que consumen pasta base. ¿Ya? Que además están a veces en situación de calle. A mí me contaban las pobres TENS, tenían que ir con los carabineros a puro insulto. A piedra, le tiraban piedra, palos, le tiraban a la pobre Gloria, me acuerdo cuando me contaba. Pero ella hacía que se lo tomara. A veces le dan como ciertos incentivos, por ejemplo, cajas de alimentos, principalmente. Dinero no. Pero sí le llevaban como canastas familiares para que se pudieran tomar los fármacos. Porque el paciente deja de tomar fármaco y va a ser una fuente de contagio, va a empezar a diseminar la enfermedad a otras personas. Y va a ser más difícil el control. Ya, esto nos vamos a demorar un poquito, así que vamos a quedar hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Es aerobia estricta. Incluso cuando tú sospeches de un paciente con tuberculosis y creas que pueda tener alguna cosa a nivel de la radiografía, siempre ándate al ápice. Busca en el ápice de los pulmones, especialmente del pulmón derecho, porque ahí siempre se coloca la pneumoinfección, siempre. En otro órgano se va a formar el granuloma. Sí, también se ve la radiografía. Ahí va, tenemos algunas fotitos. Hay unas cavernas en el riñón, tengo cavernas en el encéfalo. Sí. Recording